Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos al curso de Orientación y Nivelación al Estudio Universitario en Ciencias de la Salud. Soy el licenciado en Nutrición, Ricardo Corso, y desde el eje temático Comprensión de Texto voy a realizar el análisis del texto titulado Diversidad corporal, pesocentrismo y discriminación, la gordofobia como fenómeno discriminatorio. Como habrán leído en la propuesta de marco teórico, para el abordaje de estrategias en la comprensión de textos se distinguen 5 fases o etapas: lectura de espigueo o exploratoria, lectura de indagación o automonitoreo, lectura analítica, comprensiva o reflexiva, la evaluación y por último la confirmación y producción. En la primera de ellas, debemos aproximarnos al texto para predecir su contenido y lograr una idea general del tema. Se debe identificar en el cuerpo del texto el título y con él se elabora un mapa semántico a partir de los saberes previos, que pueden ser palabras u oraciones. Se lo puede trabajar dentro del mismo texto o en una hoja aparte, asociando todo tipo de ideas que devengan de él. Luego se debe afrontar el material de lectura de una forma rápida, tratando de captar o reconocer el tema principal. Para ello es fundamental reflexionar sobre los títulos, que en este caso ya está identificado, y sus subtítulos, los cuales pueden resaltar para facilitar su posterior identificación. Además, en esta fase se debe leer el primer y el último párrafo, prestando atención también a las primeras oraciones de los párrafos restantes. Como verán, está resaltado el primer párrafo del texto, como así también el último, y a modo de ejemplo, la primera oración del segundo y del tercer párrafo. Asimismo, se debe identificar la macroestructura, esto es la cantidad de párrafos, los cuales pueden ser numerados para facilitar también su identificación, utilizando para ello el margen de la hoja, tipografías destacadas, por ejemplo, frases o palabras entre comillas, entre guiones o entre paréntesis. También imágenes si es que las hubiera. Por otro lado, es importante identificar toda información adicional, como ser los autores, referencias bibliográficas, las cuales están al finalizar el cuerpo del texto, que serían las que figuran en este apartado, y también links de acceso para poder ubicar el texto en la página correspondiente. Al finalizar esta etapa, se debe intentar responder a la pregunta ¿cuál es el tema? En cuanto a la segunda etapa, lectura de indagación o automonitoreo, el objetivo es lograr un acercamiento activo al texto. Para lograrlo se deben ir formulando interrogantes, los cuales pueden irse consignando a medida que leemos. Por ejemplo, ¿qué es la gordofobia? ¿Quiénes se ven afectados por esta realidad? ¿Y cómo afecta la gordofobia a las personas? Para la tercera fase, que es la lectura analítica, comprensiva o reflexiva, se debe lograr la interpretación de lo que se ha leído. Con esta lectura se debe tratar de encontrar las respuestas a las preguntas formuladas en el paso anterior. Además, se puede trabajar con el diccionario sobre las palabras cuyo significado se duda o se desconoce. Y por otro lado, se utilizarán dos recursos. Por un lado, el subrayado, que consiste en subrayar solo las ideas centrales. No son necesarios detalles, ejemplos y aclaraciones. Además, se pueden subrayar palabras entresacadas
como así también agregar artículos y preposiciones para dar coherencia a lo que hemos subrayado. Por ejemplo, en este caso, el párrafo original quedaría: la importancia de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas con factores de riesgo es importante, pero la existencia de índices de estandarización produce una patologización y medicalización sobre los cuerpos. Al utilizar prioritariamente índices estandarizados para clasificar a las personas, solo se refuerzan y reproducen las prácticas y los discursos discriminatorios, violentos y gordofóbicos. Y el otro recurso es la anotación marginal, que consiste en leer primero solo lo subrayado, intentando sintetizar mentalmente aún más el contenido seleccionado, y titular de esta forma los párrafos, y para esto se utiliza el margen de la hoja sobre la que estamos trabajando. En este caso podríamos titular este párrafo como índices de estandarización como discurso discriminatorio. El cuarto paso de la lectura para lograr un correcto análisis y poder comprender un texto, que sería la evaluación, es preguntarnos a modo de evaluación si las preguntas formuladas tienen sus respectivas respuestas. Se puede trabajar la comprensión con alguna estrategia para comprimir aún más la información, como lo son el resumen o la síntesis. En el caso del resumen, se utiliza el mismo vocabulario del lenguaje y del estilo del texto original, respetando la exposición del tema como lo presenta el autor en el texto original. En cambio, en la síntesis hay mayor libertad de lenguaje para organizar o reorganizar las ideas del texto, además que se puede utilizar vocabulario y estilos propios. Y por último, la fase de confirmación y producción es donde se confronta lo expuesto en el mapa semántico realizado en la primera fase con el contenido real del texto. Luego se puede elaborar a partir del mismo título un texto con un contenido diferente al original, o se puede emprender una investigación nueva con todo lo relacionado al tema que hemos leído y analizado en el texto correspondiente. De esta manera finalizamos la aplicación de las 5 etapas, siendo la idea que ustedes puedan trabajar el texto completo, y cualquier duda que se les presente las trabajaremos en las clases correspondientes. Saludos y muchos éxitos para todos ustedes.